Agradecemos a Dios esta hermosa oportunidad que nos da de poder congregarnos, de poder buscar de su presencia, el poder disfrutar de este tiempo de alabanza y de adoración y el poder congregarnos todos juntos y en armonía, como dice la palabra del Señor. Es aquí donde Dios derrama de su bendición, de su salvación y de su vida eterna. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén. Así que damos gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, por todo lo que Él hace en nuestras vidas, por verles. Sé que no es fácil, menos en este tiempo, el poder seguir a Cristo. Y el Señor me tuvo en desvelo durante toda la noche. La que más sufría era mi esposa, que subía y bajaba, porque subía y tenía que bajar. El Señor me mandaba, pues subir y tenía que bajar de nuevo. Entonces, lo que cuesta seguir a Cristo. El Señor ministraba mi vida durante todo este tiempo en realidad, y tal vez para muchos dirán que este mensaje es un poco repetitivo, es un tema majadero, tal vez de parte del pastor. Otros dirán que el pastor es exagerado, que es extremista, radical, amén, fastidioso para algunos. Gloria al Señor. Y un sinfín de adjetivos calificativos, amén, que me hago responsable de ellos, porque ciertamente, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 1. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Amén. Es decir, lo que pueda parecer como repetitivo, pueda parecer como majadero, fastidioso, lo que pueda parecer tal vez como tan bueno para meter el dedo en la llaga, dirán de repente, meter el dedo en la herida. Dice el apóstol Pablo, para él no es fastidioso, para él no es molesto, para mí tampoco. ¿Por qué? Porque esto es seguro para ustedes. Y como el Espíritu Santo a mí también me amonestaba, también es seguro para mí. Porque el Espíritu Santo se asegura que usted y yo entendamos esto. El Espíritu Santo se asegura que podamos comprender, entender lo que cuesta seguir a Jesús. Bien hablaba, ¿cierto?, nuestra hermana Tiara en su devocional de dejarlo todo. Pero es fácil decirlo. Difícil es hacerlo. Porque cuesta. Cuesta seguir a Jesús, cuesta seguirle al tranco a Él, cuesta andar detrás de Él, cuesta buscarle, porque la carne no nos deja, porque nuestra humanidad no nos permite, porque estamos cansados, porque tenemos sueño, porque estamos preocupados, porque tenemos otras cosas en la mente, porque venimos acá, pero nuestra mente está en el día lunes, en el día martes, en el miércoles, está en el fin de mes, gloria al Señor, ya que a poco para fin de mes. Amén. Y siempre hay algo que nos frena, que nos tranca, que nos provoca esa invalidez espiritual para caminar detrás del Maestro, para seguir las huellas de Jesús. O sea, usted no puede ir adelante del Señor. Ideal sería andar al lado de Él. Pero para andar al lado del Señor, ¡wow! El que no corre vuela. Amén. Cuando usted lee la Escritura, cuando usted lee la palabra, cuando usted lee los evangelios, se va a encontrar a un Jesús de Nazaret que él predicaba a miles de personas, predicaba desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en el anochecer, y antes de ir a acostarse, ¿sabe lo que él hacía? Se apartaba y lloraba. O sea, no se iba a comer completo. No iba, ¿cierto? Al predicador estrella lo invitaban a comerse un heladito, a comerse una chorrillana, una parrilladita por ahí. No,
No, el maestro mandaba a sus discípulos adelante y él se apartaba a orar. Y como siempre he dicho, él oraba antes para no estar orando durante. Él oraba en las noches porque sabía que al otro día él tenía que ir, ¿cierto?, a predicar el evangelio. Él tenía que ir a sanar a los enfermos. Él tenía que ir a restaurar las vidas. Él tenía que resucitar a los muertos. Entonces no oraba en el momento, sino que oraba antes. Y la clave del éxito de Jesús es que él tenía una intimidad con el Señor, con su Padre. Él tenía una intimidad con el Dios eterno. Él pasaba noches orando y se levantaba muy temprano. ¿Sabe por qué? Porque ahora tenemos un mal. El otro día analizaba y mi esposa me decía, tan temprano que pasan a buscar a los niños, ¿cierto?, para ir al colegio. Y nos da pena. Pero el problema es que no es temprano. El problema es que se acuestan tarde. O sea, el problema es que nos acostamos tarde. Porque con esto, esta fabulosa inversión de la electricidad, de la luz, nos da un día más largo. Y peor las pantallas. Hablaba el otro día sobre las pantallas, cómo provoca esa hormona de la dopamina. Todo drogado con el celular. Por eso que los niños se desesperan por el celular. Por eso que los niños se desesperan por las pantallas. Porque buscan esa sensación que provoca, una secreción que provoca esa hormona a través de la dopamina, ¿cierto?, que es igual o peor que la drogadicción. Y sin darnos cuenta, tenemos niños drogadictos, pero del celular. Drogadictos a los 3, 4, 5 años, 6 años. Y no lo dejan dormir tranquilo. Y nosotros también vamos en la misma. Nosotros también nos cuesta quedarnos dormidos. Y para quedarse dormidos, ¿qué es lo que hace la gente? Prende la tele. ¿Qué provoca la televisión? ¿Qué provocan las pantallas? Que tu mente esté trabajando. Entonces tú cierras los ojos pero no estás descansando. Y te levantas al otro día cansado. ¿Por qué? Porque tu mente siempre está trabajando. No llega al estado de descanso necesario. Gloria al Señor. Entonces nos cuesta seguir al maestro porque está nuestra mente entretenida y trabajando en otras áreas que no debiera, porque el sistema ha provocado esto. El sistema sabe, los intelectuales, los poderosos conocen esto, saben esto, y a ellos les conviene. ¿Por qué? Porque nuestros hijos consumen el celular. Amén. Y si a uno de nuestros hijos se le quiebra el celular, ¿qué hacemos? Nos cariñamos y le compramos otro. ¿Y cuántos celulares usted le ha comprado a su hijo? ¿Cuántos celulares usted le ha comprado a su hija? 2000, imagínense. 7, 8, ¿cuánto cumplió? 7 años. 7 años y ya queda 2000 celulares. Gloria al Señor. Entonces, ¿por qué? Porque hoy día nos hemos hecho esclavos del celular. Y mandar los trabajos por celular, ¿cierto? Y las encuestas por celular y los saludos por celular y la comunicación. Hoy día todo es comunicación. Todo. Oye, pero si tienes celular, ¿por qué no me llamaste? Ay, verdad, las notas también. La información, todo corre por el celular. O sea, antes el niño se iba al colegio y la mamá no sabía hasta que regresaba del colegio. Hoy día, llámame cuando llegue al colegio. Llámame cuando salga del colegio. Llámame dónde estás. Mándame un mensaje, contéstame por último. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto adictos. Y usted se va a dar cuenta que es adicto al celular porque cada 5 minutos lo está mirando. No pasa nada, pero usted lo mira. Gloria al Señor. Por eso que estos temas de seguir al Cristo son temas que tienen que ser repetitivos para que vamos entendiendo. A veces los sermones son duros, a veces, ¿cierto?, las prédicas son severas, a veces la corrección no nos gusta. Porque ¿a quién le gusta la disciplina buena y a primera? Cuando hay resultado, le decimos gracias a mi papá, que mi papá era un nazi, o si no yo hubiese estado en otro lado. Gracias a mi mamá, porque mi mamá siempre me retó, siempre estuvo ahí, o si no yo hubiese sido cualquier otra cosa.
Cuando ya somos grandes, cuando ya hemos pasado el periodo de la disciplina, cuando hemos visto los resultados de la disciplina, es cuando le damos gracias al Señor. Pero dice el apóstol Santiago, ¿quién a buena y a primera agradece la disciplina? Nadie. Hoy día que estás casada, dice, wow, gracias mamá. ¿Ah? Gloria al Señor. Entonces, los sermones a veces son duros, son severos. En ocasiones, cierto, en una ocasión el Señor Jesucristo, y en San Juan capítulo 6, versículo 60, en una ocasión el Señor Jesucristo, vamos a leerlo textualmente, 6, 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos, ¿qué cosa? Las palabras. Amén. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Amén. ¿Quién la puede oír? Y mire, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, aleluya, porque cuando el pastor predica duro, ¿sabe lo que es murmurar? Es refunfuñar. Es cuando dicen, ya le saca la basura. Eso es murmurar. Cuando nosotros refunfuñamos, alegamos así como entre dientes. ¿Quién no ha murmurado? Están murmurando los cachos. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? Si usted quiere marcar a alguien, oféndalo. Ofenda a esa persona y se va a olvidar de todas las cosas buenas que usted le hizo, pero nunca se va a olvidar de la ofensa que cometió contra aquella persona. Esto os ofende. Ahora el problema cuando esto lo ofende, el problema no es de quien ofende, sino es de quien se ofende. ¿Por qué? Porque quien se ofende es quien tiene la herida. Y quien tiene que sanar no es el que mete el dedo en la herida. El que tiene que sanar es el que tiene la herida. Porque a él le duele. Porque él se ofende. Porque él se siente mal. Porque él es el que murmura. Porque él es la persona. Y no estoy diciendo, no, hermano, hay que ofender. No, no. Sino que hay que decir la verdad con amor. Pero muchas veces la verdad con amor igual ofende. ¿Por qué? Porque nosotros estamos heridos. Porque si usted estuviese sano, no le ofendería. Diría, gracias Señor. Ahora entiendo. Pero como está herida, como tiene herida en su corazón, como está herido, ¿qué es lo que hace? ¡Ay! Le duele. Y se ofende. Señor Jesucristo, ¿esto se ofende? Significa que no están sanos. Significa que algo falta en su vida. Algo. Entonces, yo siempre le digo a mi esposa, tranquila, ahí nomás, aquí. ¿Cierto? El tiempo hace su pega. Amén. El tiempo hace su trabajo. Todo cae por su propio peso, decíamos en el mundo, ¿sí o no? Todo cae por su propio peso. Hoy día, cierto, te ofenden, pero mañana es wow. Siempre cuento esto, que cuando era chico, una vez me pasaba una guitarra y tocábamos con uñeta cuando chico. Allá en el sur tocábamos con uñeta y el pastor me pasa la uñeta y yo empecé a tocar, ¡oh! Se me quebró la uñeta en una punta. Y doy vuelta porque tiene 3 puntas la uñeta y se me quebró la segunda y se me quebraron las 3 puntas la uñeta. Y de repente le muestro así al pastor y la uñeta se me quebró las 3 puntas. Me dijo, toca ahí como chancho. Yo quedé, tenía como 9 años. Mi papá me quería tomar y llevarme para la casa y no ir más. Mi mamá dijo, tranquilo, tranquilo. Pasaron los años. Después volví a esa iglesia y el pastor me decía, cántanos. Yo cantaba una alabanza y me decía, cántanos otra cosa. Porque aquel que fue ofendido, ahora era una bendición para él. Amén. Pero ¿qué pasa cuando estamos heridos? Y mientras no sane la herida, nunca más vamos a levantar cabeza. Nunca más vamos a levantar cabeza. Por eso que a veces nos duelen los sermones. Y los sermones tienen que ser duros, hermano. Los sermones tienen que ser severos. Los sermones tienen que decir la verdad. Con amor, sí, pero a veces tienen que ser directos. Estábamos en el velorio el otro día y fui lo más claro y lo más directo posible con la familia de nuestro hermano Hernán.
Lloraban. Porque reconocían la verdad. Yo decía, yo predicar en la iglesia como predico aquí en el velorio, estarían todos fuera, descarriados. Porque pan vino, pero con amor. Con amor. Y a veces nosotros, los predicadores, los líderes, a veces nosotros caemos en el error de pasarle el abanico por encima. ¿Para qué? Para que la congregación no se ofenda. Para que los hermanos no se sientan mal. Para que las hermanas no se sientan mal. Para que el joven... Oh, no, Dios mío. Entonces, no, hermano. Tenemos que hablar la verdad, pero con amor. El apóstol Pablo, por favor, A ver, déjame alinearme con... Ya. ¿Por qué se ofendían? Porque había... En el contexto cuando Jesús le estaba hablando, le decía lo que costaba seguir al maestro. Lo que costaba. Entonces ellos se ofendieron. ¿Por qué? Porque no querían dejar las cosas. No querían renunciar a las cosas. ¿Y por qué la gente no quiere renunciar a las cosas? ¿Por qué la gente depende de las cosas y no depende de Dios? ¿Por qué no renuncia a las cosas? Porque no tiene fe. Porque depende de las cosas y no depende de Dios. Depende del sueldo, no depende de Dios. Depende del trabajo, no depende de Dios. Depende de lo que tiene, así como la viuda de Sarepta, que dependía de un puñado de harina y un poco de aceite. Pero ella tuvo la bendición de obedecer al profeta y darle primero a Dios. Y después vino la bendición sobre... ¿Por qué? Porque si viene la bendición primero y después le da a Dios, eso no es fe. Porque está asegurado. O sea, Señor, cuando yo gane 1 millón, ahí te voy a diezmar. No, hermano. Porque si no diezma con 100.000 pesos, que serían 10.000 pesos, menos va a diezmar 100.000 cuando gane 1 millón. Porque va a encontrar que acá plata. Y si doy 100.000 de diezmo, me va a faltar para la luz, para el agua, me va a faltar. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está puesta en el sueldo. No está puesta en Cristo. No tenemos fe. Entonces, como no tenemos fe, entonces dependemos de las cosas terrenales, humanas, materiales, que no trascienden, que son triviales. Por eso que el Señor no te pide cantidades, el Señor te pide porcentaje. Gloria al Señor. Amén. Cristo vive. Amén. Miren lo que dice el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Porque para orar en el Señor hay que tener fe. Gloria al Señor. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 7. Le voy a dar un dato. 2 de Corintios se escribió primero que 1 de Corintios. Pregunta de prueba. 2 de Corintios, capítulo 7. La versión Reina Valera. Hermano Sebastián, con voz de hombre gordo. 8 y 10, versículo del 8 al 10. Amén. Porque aunque os conquisté con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os conquistó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido conquistados, sino porque fuisteis conquistados para arrepentimiento, porque habéis sido conquistados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. Ahora esto lo vamos a desarrollar un poquito y lo vamos a leer en la versión, la Nueva Traducción Viviente, ¿ya? Para que no entendamos, es un lenguaje un poquito más actualizado. Dice: no lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté
porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no le hicimos daño en ninguna manera, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse de esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Es decir, hay gente que con los mensajes, wow, se entristece, llora, y eso es remordimiento, porque no hay un cambio. Sale de la iglesia, sale de los cultos y sigue su vida tal como es, pues no hay un cambio genuino, no hay un cambio verdadero. Se emociona con el mensaje, llora con el mensaje, dice, es verdad lo que dijo el predicador, lo que dijo la hermana, es verdad lo que dijo el devocional, es verdad, pero no cambia. Entonces se entristece, y esa tristeza que trae el mundo al final acarrea una muerte espiritual. En cambio, la tristeza que es según Dios, ese lamento, ¿sabe lo que acarrea? Arrepentimiento. Por eso que el apóstol Pablo les dice, no me arrepiento de haberlos entristecido con lo severo que era la carta. Porque a veces hay que hablar duro, hay que hablar pesado. Hay que decir las cosas como son a los hermanos, a la congregación. El Señor también trata con nosotros, los pastores, los líderes. A veces trae hermanos, trae instrumentos de otros, y el Señor tiene que tratar con nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos llorado con mi esposa por situaciones que Dios ha tratado con nosotros? Y nos ministramos mutuamente y lloramos, ¿cierto? Y nos arrepentimos de cosas que tal vez nosotros, ¿cierto? Hacemos, decimos, pensamos, pero que viene el Espíritu Santo, nos redarguye, nos entristece y cambiamos. Y esa es la clave, arrepentimiento, cambiar. No seguir siendo los mismos. Si Dios te está hablando y tú sientes, ay, llora y sientes tristeza, amargura, porque te das cuenta que estás equivocado, estás equivocada, pero no cambias, al final va a terminar en una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque vas a terminar igual como el sistema mundano, conformándote, aceptando tu mal, pensando que está bien, como no te pasa nada, como no se te cae el brazo, como no se te cortó una pierna, como no quedaste ciego, como no se te cortó la lengua. Estoy siendo un poquito exagerado, ¿ah? Pero es que a veces la gente piensa, porque no le pasa nada malo y sabe que está mal, piensa que al final se acostumbra y piensa que está bien. ¿Se entiende, cierto? ¿Debo entender? Entonces, necesitamos nosotros abrir nuestra mente y saber que si nos entristece la palabra, si el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas, es porque debemos cambiar. Es porque hay que esforzarse. Porque cuesta seguir a Cristo. Cuesta seguir a Cristo. ¿Te cuesta levantarte a trabajar? Sí, cuesta, ¿cierto? O sea, hoy día cuesta encontrar trabajo. Imagínense cuando encuentra trabajo, cuesta levantarse y a trabajar. Pero ¿por qué se levanta a trabajar? ¿Por qué sigue insistiendo en buscar trabajo? Porque tenemos una necesidad. Y creemos que esa necesidad va a ser cubierta a través de esa acción de levantarse temprano. Lo que se levanta temprano. E ir a buscar trabajo. O levantarse temprano para ir a trabajar. Y aunque llegue reventado, el otro día me decía, un hermano me decía, está flaco, le decía. Sí, pastor, es que yo llego a la casa sin fuerza de nada, no tengo ganas ni siquiera de comer. Y se acuesta. No era el sea, ¿cómo me importa? Era una boa solitaria. No una lombriz, una boa. Una anaconda, que salía en la película. Se volvió a estar ayer y se bloque la anaconda. Entonces, amados,
A veces los mensajes tienen que ser severos, tienen que ser duros. Pero no es porque el pastor quiera ser pesado, sino que el Espíritu Santo nos redarguye y nos damos cuenta, hermanos, nos damos cuenta la mediocridad espiritual que tenemos. Que buscamos al Señor así, damos manotazos como de gato ahogado, damos manotazos y de repente el Señor nos saca de ahí, pero después nos sacudimos el agua y seguimos en nuestra vida. Hasta que nos caemos de nuevo en lo mismo. Y es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Estamos 1 mes, 2 meses, 3 meses, wow, estamos bien. Y después, pum, caemos en lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay cambio, no hay arrepentimiento, no hay cambio de mentalidad. Entonces la idea de recalcar y persuadir es que haya un verdadero y genuino cambio en nuestras vidas. No podemos seguir haciendo oídos sordos. Dios nos está hablando hace mucho tiempo, el devocional lo decía. Yo me gozaba porque el devocional lo decía, pero que nos cuesta hacerlo. Es lindo hablarlo, es lindo predicarlo, es lindo decirlo, pero nos cuesta vivirlo. ¿Por qué somos tan dependientes de las cosas terrenales? ¿Por qué somos tan dependientes del sueldo? ¿Por qué somos tan dependientes de lo material? Somos dependientes de las personas, somos dependientes de las instituciones, no, tenemos que ser dependientes de Dios. El Señor ministraba en la mañana en mi vida sobre la Torre de Babel. La Torre de Babel no es lejana, hermano, la Torre de Babel la vivimos día a día. De repente la gente se hace su propia Torre de Babel en la iglesia. Y va a la iglesia a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque en ninguna otra parte adora a Dios. Están igual que los de los tiempos de Nimrod. Y tienen cada uno de su iglesia, tiene sus Nimrod. Hay sus líderes y son sacrosantos ellos y lo adoran y lo alaban. ¡Wow! Y allá está la presencia de Dios. Y por eso yo voy a ir allá, porque allá está el Señor. No, el Señor está en todos lados. El problema es que nosotros no abrimos el corazón. El problema es que nosotros no seguimos al Señor como corresponde. ¿Sabe? Si usted lee la historia de Nimrod, el Señor le había mandado que poblaran la tierra, pero ellos se estacionaron en un valle, crearon una ciudad, levantaron una torre, así como muchas instituciones eclesiásticas levantan, erigen ciertos grandes templos, idolatran el templo, creen que allá está el Señor solamente, y se conforman solamente con ir los días de culto. Y eso, porque algunos faltan a los cultos y llegan 2, 3 cultos después como si nada. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Perturbó a aquella gente. Les confundió la lengua. Tuvieron ciertas complicaciones, diferencias. Se tuvieron que apartar, separar. Porque lo que es del hombre no prevalece, hermano. No prevalecen. Y después aparece en escena un hombre llamado Abraham. Y ese hombre donde iba levantaba un altar. ¿Por qué? Porque la intimidad era de él con Dios. Él tenía la bendición. Donde él iba levantaba un altar, erigía un altar, colocaba piedra, la ungía con aceite, ¿cierto? Y ofrecía holocausto a Jehová. Donde él estuviera, no dependía de una torre, no dependía de una iglesia, no dependía de un templo. Es bonito congregarse, es bonito estar acá, pero esto no es simplemente evangelio. Esto es parte del evangelio. No crea que porque viene a la iglesia está todo listo, no. Alguno a lo mejor el Señor tendrá piedad, misericordia y lo va a galardonear. Pero si usted realmente quiere servir al Señor de todo corazón y el Espíritu Santo le está molestando, no se puede conformar con los cultos. Hay mucho más. Y eso más tiene un precio, tiene un costo, tiene un valor, tiene un sacrificio. No hay excusa, hermano. Y por muchas cosas que usted me dé, pero lo que pasa es que toda la semana yo estoy cansado. Eso es excusa. Bendito sea el Señor. ¿Se acuerdan de la historia de ese pastor gringo que lo contrataron ese nuevo? Y llegó el primer día al culto y todo expectante al sermón, y se manda un sermón el pastor nuevo que se pararon a aplaudir. Fenomenal, genial.
Al otro domingo el pastor va a predicar el mismo sermón. Tercer domingo, el mismo sermón. Cuarto y quinto domingo, el mismo sermón. Se reunió la directiva, ¿cierto? Porque allá son contratados los pastores y lo llamaron a que religión pastor. Llevamos 5 domingos y usted predica el mismo sermón, los 5 domingos, no tiene otro sermón. Y el pastor dijo, tengo muchos más. Entonces, ¿por qué no predica otro? Porque mientras ustedes no cambien, no puedo predicar otro. Entonces estamos así. Hacemos oídos sordos a las predicaciones, a los sermones, a la enseñanza, a los estudios bíblicos, al consejo, a la doctrina, a la exhortación, a la corrección. Hacemos oídos sordos. Y a veces yo digo, es como, no sé, iba a decir una frase que decía un amigo, pero es muy fuerte. Pero es como que de pronto uno dice, como palo al aire. Porque uno habla, predica, se esfuerza, ¿cierto? Se instruye, busca esto otro, le pide al Espíritu Santo que lo guíe, y viene un rema de Dios, viene una palabra del Señor, y como que no pasa nada. Entonces, yo me preguntaba qué es lo que sucedía con esto. Y la verdad que me encuentro con, para mí, 2 motivos principales. Vamos a Mateo capítulo 13. Funcionó el computador, gloria al Señor. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Versículo 18. Hoy pues vosotros la parábola del que siembra. ¿Esta qué versión es? Reina Valera 1960, ¿no? Es como 2015. Hoy pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Esta es la palabra del sembrador. Después usted en la casa la puede leer. Comienza del versículo 1 en adelante. Y en el versículo 18 el Señor Jesucristo comienza a explicar. La palabra del sembrador dice que salió el sembrador a sembrar. Valga la redundancia. Y esparció la semilla, y parte de la semilla cayó a orilla del camino, otra cayó en pedregales y otra cayó, ¿cierto?, en espino. Y así tenemos nosotros una consecuencia de cada situación. Y la verdad que me atrevo a concluir que esta es una de las razones por las que la palabra no curte o surte efecto en nuestra vida. La semilla es buena, pero nosotros somos mala tierra. Amén. Nosotros somos malas. Entonces están aquellos que están en el camino. Aquellos que reciben la semilla, reciben la palabra, pero son aquellos que no están en el camino, están a orilla del camino. No están en la verdad, vienen de vez en cuando, son como visitas, son como primos, no son como hermanos en Cristo, son como primos, conocidos, familiares, parientes lejanos. ¿Ah?
Entonces vienen a la iglesia, se sientan, analizan todo, cuestionan las cosas, se sienten bien, me gusta cómo predica el hermano, el pastor, es bonito, pero no están en el camino. Amén. Y como decimos en el buen chileno, ni muy afuera para que no se queme, ni muy adentro para que no se... No, ni muy afuera para que no se enfríe, ni muy adentro para que no se queme. Ahí nomás. No se compromete con nada. ¿Por qué? Porque viene lo malo, dice. Viene lo malo y arrebata. O sea, le gusta tanto estar en la iglesia como estar en el mundo. Le gusta tanto escuchar la palabra como estar en el vicio. Le gusta tanto, ¿cierto?, las cosas de Dios como las cosas mundanas. Hoy día están aquí, ¿cierto?, diciendo amén, y mañana están moviendo el esqueleto en una fiesta. Y les da lo mismo. Son gente que está a orilla del camino, que no está en el camino en sí. Y nosotros tenemos que estar en el camino del Señor, porque hay caminos que parecen al hombre recto, pero su final es camino de muerte. Entonces se le entrega la palabra, se le entrega el mensaje, uno se exige, uno, ¿cierto?, permanece con aquellas personas, pero ellos no quieren comprometerse. Amén. ¿Por qué? Porque cuesta seguir a Jesús. Amén. Porque viene el Espíritu Santo y te empieza a redarguir y te empieza a decir que eso está mal, que aquello está mal, que tienes que dejar esto, que tienes que dejar... Pero es el Espíritu Santo que lo hace, no es el pastor, no es el predicador, no es el hermano, no es la esposa, el esposo, no, es Cristo que lo hace, es el Espíritu Santo que lo hace. Pero ellos siguen a la orilla del camino y caminan así como de forma paralela. Y caminan, ¿cierto?, como mirando de lejos a los que van por el camino. ¿Les gustaría? Sí, les gustaría. Y muestran ese entusiasmo y ese gusto por las cosas de la iglesia. No, a mí me gusta porque me siento tranquilo, porque trae paz, porque cuando predican, no, es como que el pastor sabe. Al otro día una familiar le decía allá en el velorio, usted me tiene psicoseado, me decía. Me habló todo el rato a mí. Y era Dios quien hablaba. Pero están en la orilla del camino. No se quieren comprometer con el Señor. ¿Por qué? Porque tienen que dejar cosas. Amén. ¿Y qué hay que dejar para seguir a Cristo? Todo. Amén. Hay que dejarlo todo, ¿no? Amén. Y si lo sabe, ¿por qué no lo deja? Porque cuesta seguir a Jesús. Amén. Cuesta. Decimos creer en Dios, pero cuesta entregar nuestra vida al Señor. Cuesta entregar todas nuestras áreas. Gloria a Dios. Amén. Entonces tenemos esa gente, ¿cierto?, que lamentablemente está a la orilla del camino. Esa gente que lamentablemente no quiere caminar con Cristo, quiere caminar a su manera, a su forma. Y eso se le entrega la palabra, pero viene lo malo y se lo arrebata. De inmediato. Viene lo malo, el vicio, los malos pensamientos, los malos sentimientos. Cualquier cosa se lo arrebata. Todo lo que el Señor le dijo lo tiran por la borda. No se dan cuenta, ¿por qué? Porque ellos prefieren lo malo. No se dan cuenta que han desechado lo bueno. Amén. El otro dice la palabra del Señor que está en pedregales. Hay muchos que son pedregales. Gente que no tiene convicciones. Gente que no tiene raíz. Gente que se mueve fácilmente por cualquier cosa. Que su vida de compromiso con el Señor va a depender de su estado de ánimo. No tiene una vida espiritual. Su vida espiritual depende del ánimo. No depende de su ánimo de su vida espiritual. Porque hoy día yo puedo estar muy cansado y lo estoy. No soy Superman. Soy Superman, ¿no? Pero estoy cansado. Me canso, pero mi vida espiritual provoca un mover en mí. Entonces, no uso mi ánimo, mi estado anímico, emocional, sentimental, para excusarme de la obra.
Dios me libre de aquello. Porque cansado o no cansado, si hay que ponerle bueno con el Señor, hay que ponerle bueno. Pero esa gente que no tiene raíz, esa gente que no tiene convicciones, esa gente que no tiene firmeza, vive solamente por la emoción, vive dependiendo del estado de ánimo, vive dependiendo, ¿cierto?, de las circunstancias. Depende si llueve o no llueve, si hay sol o no hay sol, si hay dinero o no hay dinero. Depende de todo lo demás, menos de Cristo. Amén. Es gente que vive en pedregales. Usted le entrega la palabra, que el Señor le entrega la semilla, pero lamentablemente, como está en pedregales, no hay profundidad, no hay raíz, no hay firmeza. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Gloria al Señor. Amén. Mire, están aquellos que están en pedregales, es decir, no tienen raíz, no tienen convicciones, solo pasiones. Viven una vida cristiana sentimentalista. Escuche bien. Su vida espiritual depende de su estado de ánimo y no su ánimo depende de su vida espiritual. Siempre están luchando. Siempre están en guerra. Siempre están en batalla. Pelean con todo el mundo. Todo el mundo le hace la guerra. Todo el mundo está en contra de ellos. Todo el mundo, porque no tienen convicciones. No tienen raíz, no tienen profundidad. Piensan que todos están contra ellos. Y el peor enemigo es el pastor y la pastora. Porque le exige. No, pero es que el pastor, la pastora no entiende. No sabe, no está en mis zapatos. Sentimentalista, emocionalista. Viven de pasiones y no de convicciones. Gloria al Señor. Amén. Cualquier cosa los derriba. Siempre están afligidos, siempre están en pérdida, siempre están en derrota. Cualquier cosa los achaca y por cualquier cosa se escandalizan. Gloria al Señor. Como, mire, y esto es fuerte, pero tengo que decírselo para que nosotros tengamos esa capacidad. Si usted se identifica con alguno, tener la capacidad para cambiar. Estas personas, como no tienen raíz, son inmaduros y hacen problemas, son problemáticos. En vez de ser aporte, siempre son problemas. Hermano, hay que pastor, hay que llevarlo. Hay que siempre andar acomodándolo en un lado. Nunca dan una solución, nunca dan un aporte, nunca dicen, ya pastor, vamos, yo dispongo de esto, yo dispongo de esto. No, siempre esperan que lo lleven. Quieren ir, pero no son capaces de dar una solución. Yo les digo, hermano, esto es fuerte, es duro, pero es para que nosotros pensemos, para que nosotros analicemos en qué estamos. Entonces, como no son maduros, como son inmaduros, acarrean problemas. Y el Señor quiere que nosotros seamos aportes, que no seamos problemas. Amén. Todo es un caos, todo es un problema, todo es una tragedia, todo es una dificultad. Siempre tienen trabas para servir al Señor. Y sus decisiones en pro de la obra, sus decisiones, así dice, en pro de la obra, tienen corta duración. O sea, están ahí hasta que pum, se encuentran con el primer estorbo, el primer obstáculo, pum, y se les derrumbó todo el maíz. Se les vino abajo todo el castillo que habían armado. No, ahora sí que voy a servir al Señor, pero el primer problema, hasta ahí llegó el gozo. Y prefieren solucionar sus problemas antes de servir al Señor. Y como yo le decía un día a una hermana, usted entre más busca la solución humanamente del problema, más se aleja de Dios. Entre usted más busca la solución, ¿cierto?, al problema, humanamente, más se aleja de Dios. Gloria al Señor. Amén. Y en tercer lugar, de este selecto grupo,
Están aquellos que viven entre espinos. Son aquellos que se afanan en las cosas de este mundo. Son aquellos que son materialistas, que tienen su mirada fija en las cosas terrenales, en las cosas materiales, en las cosas, ¿cierto?, que son tangibles. Y su bendición va a depender de cuántas cosas tengan. Su bendición va a depender si tienen la casa grande, si tienen buenos autos, si tienen buen sueldo, si tienen buen trabajo. Ahí están bendecidos. Pero usted le quita esas cosas, no son bendecidos. Se ahogan. Dice la palabra del Señor: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, todo lo que han recibido de parte de Dios, toda esa palabra, toda esa enseñanza, no es nada si no obtienen lo que quieren. Están comprometidos con la obra hasta que logran alcanzar su propósito, hasta que logran alcanzar su propio objetivo. Y mientras no lo alcance, claro, a lo mejor van a servir a Dios, pero ¿con qué intención? Recuerden, no todo aquel que diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. sino, amén, sino el que hace la obra, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, tenemos un montón de gente, porque la Biblia dice: en aquel día muchos dirán, en tu nombre echamos fuera demonios. Es gente de iglesia. En tu nombre predicamos en las plazas. Es gente de iglesia. Lo dice Mateo 7:21 en adelante. Es gente de iglesia. Es gente que coordina, que predica, que toca en el coro, que sale a las calles, que impone manos, que unge a los enfermos, y hasta los enfermos son sanados. Amén. Pero ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es la finalidad de venir a la iglesia? ¿Cuál es la finalidad de estar en el culto? ¿Cuál es la finalidad de venir a congregarse? ¿De que te pasen un micrófono? ¿De que quítale el teclado? Quítale la guitarra, quítale el bajo, quítale el micrófono, Amén. quítale el protagonismo. Yo sé que aquí no pasa, gloria al Señor, porque somos poquitos, gloria a Dios. Pero hay lugares, hay iglesias en donde usted le quita el instrumento y se van. Y dejan de servir a Dios. Amén. Usted le quita el micrófono, le quita el puesto, le quita el cargo y ya no son, ya no aportan. Bendito sea el Señor. Entonces, tenemos mal enfocado el Evangelio. Tenemos mal enfocado la obra del Señor. El Señor nos ayude. Porque también está la otra parte, la contraparte. Aquel que entrega la semilla es buena. La semilla, cierto, es la palabra del Señor. El que hable conforme a la Escritura. Y parece, escrituralmente hablando, teológicamente hablando, homiléticamente hablando, son correctos. Predican la palabra, predican según cierto el esquema, no se salen para ningún lado, hablan la verdad, pero ellos no tienen la intencionalidad. Predicadores sin unción, sin poder, sin gloria, sin peso de Dios. Predicadores que simplemente dictan una charla desde acá, repiten lo que han escuchado, sus predicaciones, sus devocionales, sus reflexiones son todas bajadas por Google. No hay revelación, no hay unción, no hay rema de Dios. Eso también provoca que la gente no le impacte. Amén. Entonces dan un discurso. Me acuerdo de una atrás cuando en el TD un evangélico se paró un obispo y leía así, leía todo el rato, y el Señor aquí ayuda, y balbuceaba lo que estaba escrito. No había unción, no había rema, no había poder. No estoy en contra de que usted use torpedo, porque ya la mente de uno, usted sabe, a la edad de nosotros, ya nos falla. La edad es cierto, una ayuda a memoria, pero ¿a raíz de qué? A raíz de la búsqueda, del rema. Recuerden que la palabra del Señor tiene tres etapas. Está el logo, está el rema y está el dabar. El logo es la palabra escrita. El rema es la revelación de Dios sobre tu vida. Esa palabra escrita viene Dios y te ilumina. Y está el dabar, esa palabra que tú lanzas y crea algo en la gente.
Y eso es lo que nos falta hoy en día en los púlpitos, en los predicadores, en la gente. Palabra que crea algo en la gente. Dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 55, así como desciende la nieve y la lluvia y riega la tierra y la hace germinar, y la semilla al que siembra y para el que come, así es mi palabra, que no volverá vacía, sino que hará a lo que yo le he enviado que haga. Y ese es el Damar, que crea algo, una inquietud, algo en tu corazón, en tu vida, en mi vida, algo provoca esa palabra. Entonces tenemos púlpitos secos. ¿Por qué? Porque no hay preparación espiritual. Hay preparación homilética, teológica, hermenéutica, etimológica, histórica, con la rama que usted quiera, pero no hay unción de Dios. Amén. No hay un rema de Dios, no hay búsqueda del Señor. Nos conformamos con el Google un ratito, pum, listo, aquí tengo el mensaje y listo, me voy. Y no hay lectura bíblica, no hay oración, no hay ayuno, no hay consagración, no hay búsqueda del Señor. Eso también provoca que la gente haga oídos sordos. ¿Por qué? Porque retumba. La palabra no surte efecto. Entonces, los que escuchan, a veces somos, ¿cierto?, mala tierra, y los que predican, a veces somos secos para predicar. Y eso es lo que tenemos que cambiar nosotros. Pero hay esperanza, hermano. Aleluya. Amén. Hay esperanza. Miren lo que dice el versículo 23 de Mateo 13. Sí, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ¿cuántos son buena tierra? Amén. Aleluya. Este es el que oye y entiende. ¿Se recuerda la fase del conocimiento de Dios? Primero conocer. ¿Qué es conocer? Leer, ver, ¿cierto? Escuchar. O sea, yo conozco la palabra. Viene el logo, conozco la palabra. Después viene el comprender. Viene el rema de Dios y puedo explicar lo que he leído. Puedo explicar lo que he escuchado. Puedo explicar lo que he visto. Viene el rema. Viene el conocer, que es el logo. Viene el comprender, que es el rema. Y después viene el damar, que es entender. ¿Y cuando yo entiendo? Cuando yo practico lo que he leído, lo que he comprendido, ahora lo practico. Lamentablemente hoy en día en los púlpitos tenemos gente que solamente conoce y comprende. Y lo explica bien de acá, pero no lo vive. No está la palabra creadora en ellos. O sea, esta palabra tiene que crear algo en mí. Yo que estoy predicando, esta palabra tiene que crear algo en mí. Y usted que está escuchando, está viendo, está comprendiendo, ahora usted permita que la palabra cree algo en su vida. ¿Para qué? Para que haya ganancia de parte de Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce, mire, al 100, al 60 y al 30. Lo mínimo. Sebastián, lo mínimo. 30 almas. Lo mínimo. Israel, 30 almas. Lo mínimo, diario. Nicolás, 30 almas cada uno. Eso es lo mínimo que pide. Julián, 30 almas. O sea, si cada uno hiciéramos la pega, 30 almas cada uno. Gloria al Señor. Amén. Teníamos que buscar un galpón grandote. Pero dice, al 100, al 60 y al 30. No pide menos. O sea, la exigencia no es menos. Ahora pregúntese usted cuánto ha traído a Cristo. ¿Cuánta gente ha traído al Señor? ¿Cuántos frutos te ha dado? Tenemos familias cercanas que están perdidas, que están extraviadas. Gente que cree que conoce de Dios y no lo conoce. Y usted se da cuenta que están extraviados, que están mal, que están alejados, que están totalmente turbados. ¿Y qué es lo que hace usted? Ven al culto. No digo que no venga al culto, pero no es simplemente venir al culto.
Hoy día el Señor nos prepara. Y nos ha venido preparando por mucho tiempo. Pero ya basta de ser solamente oidores y no hacedores. Ya basta de creernos que hemos entendido, creernos que hemos comprendido. Y no hacemos la obra del Señor. Y no crea el Señor algo en nosotros, algo nuevo, algo distinto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí son todas hechas nuevas. No podemos ser los mismos de siempre. No podemos ser los de la orilla del camino. No podemos ser los que estamos en pedregales. No podemos ser los que estamos en espíritu. Tenemos que ser tierra buena. Comenzar a dar fruto. Comenzar a dar fruto. Y eso cuesta. Cuesta. Yo siempre digo, hermano, o sea, hoy día el Señor a lo mejor me da la oportunidad, a donde voy, me dice, pastor, predique, amén, predicamos. Y algunos dirán, el pastor predica por todos lados, gloria al Señor. Hoy día el Señor me da la oportunidad de hacerlo. Pero son años de trabajo. Y trabajo con defectos, con dificultades, ¿cierto? Siempre he cometido errores. El tema es que un día yo tomé una decisión. Tomé una decisión porque antes yo cometía errores y me iba. Me encerraba en sí mismo. Yo hasta los 30 años siempre he dicho, yo nunca lloré, hasta los 30 años. Aquí estando en Santiago yo me las mordía y caminaba nomás y rebotaba y me paraba y rebotaba de nuevo y me paraba otra vez. Y seguía, siempre en pérdida. Siempre en pérdida. Y hablaba el otro día con un obispo y le aconsejaba, porque el obispo dijo, no, aquí el que me hace... Y yo decía, no, varón, no. Yo cuando tenía ese pensamiento, tuve muchas pérdidas. No es aquí si yo tomo la decisión, no, ¿por qué? Porque el sabio cambia de opinión. Pero el necio es terco como una mula. Así nací y así me moriré. Mentira. Si usted nace así y así muere, se va al infierno. Amén. Si usted muere como nació, se va al infierno. Lamentablemente, porque nacimos en condenación. ¿Es que me conociste así? No, Amén. no es que me conociste así. Sino que el Señor tiene que trabajar en nuestra vida. Dios tiene que hacer una obra. Por eso dice la palabra, que llegó esclavo, hágase libre. El que llegó esclavo, si se puede hacer libre, hágase libre. No siga siendo esclavo de lo mismo. ¿Por qué nosotros mismos nos trabamos la bendición? ¿Por qué nosotros mismos, cierto, nos paralizamos y no caminamos en el Señor? ¿Sabe? Cuando nosotros estábamos en San Carlos, hace un par de años atrás con mi esposa, fuimos a predicar y eran puros viejitos. Con muletas, cojos, quebrados, ¿cierto? Puros viejitos. Y el Señor ministraba mi vida y me decía, la única traba que el hombre tiene para hacer la obra es la que uno se pone. Porque ellos con muletas, había un viejito con joroba, otro ya con una pierna quebrada así, y tenía su pierna sueca quebrada y caminaba en la fila de la predicación, hermano. Y como bien PTP, con terno, y había como 38 grados de calor, pero ahí estaban los puros viejitos, hermano, puros viejitos. Esa es la discapacidad. La única discapacidad, eso es la única discapacidad que tiene el hombre, es la que no se produce en la mente. Si nosotros no hacemos la obra del Señor, es porque nosotros nos perdimos. No es porque no, que tengo que esto, que tengo esto. Esas son excusas. Literalmente son puras excusas. Porque la mayoría de los trabajos, son muy pocos los trabajos que nosotros damos de un día para otro. Si es que hay algunos. Hay siempre una semana con anticipación. Por ejemplo, el viernes 27, nosotros, desde que nosotros hicimos el plan de trabajo, en agosto, que se vino diciendo que el 27, pero nadie, ¿cierto? ¿Cómo se llama esto? Se persuadió, se apercibió, se programó, se proyectó para el 27. Entonces, ¿qué es lo que había para el 27? Pura excusa. Lo digo, aunque no le guste. Pura excusa.
Porque ¿quién ganó con quedarse en la casa? ¿Sabe? Y se lo voy a decir. La gente cree que para saldar las deudas tiene que trabajar más. Y nos sigue el consejo del Señor. Mateo 3, Romanos 13:8. No debáis nada a nadie. O sea, para saldar las deudas no hay que trabajar más, solamente hay que no endeudarse. Pero ¿qué es lo que hace la gente? Trabaja más para pagar esa deuda y endeudarse más. Y quedamos un hoyo. Y quedamos un hoyo. Porque ¿cuántas veces hemos tenido que romper tarjeta? Quedamos rompiendo tarjeta, igual que seguimos endeudándonos. Pero el Señor dice, no debáis nada a nadie. Entonces, tenemos la solución contraria a nosotros. Y debemos pensar, hermano, que nos perdemos tantas bendiciones. Tantas bendiciones, hermano, hay tantas bendiciones en la obra del Señor. Tantas cosas hermosas. Fuimos a San Fernando, predicamos, ¿nos faltó algo? Nada. Para la gloria del Señor. Nos faltó tiempo, ¿no? La de 10 se portó un 7. Y mi esposa iba nerviosa, que es frío, que a lo mejor está lloviendo. ¿Sabe que había una gotita cuando salimos? Nos venimos y me llama la doctora, en la va a llover, no ha parado hasta hoy día, él es sorprendente. Pero mientras estuvimos allá, el Señor puso su mano. Amén. Pero como no creemos en Dios, nos vemos estas bendiciones. Ah, pastor, yo creo en Dios. Muéstrame tu fe. Si no, póngase en pie. Y eso que esta es la primera parte de la serie que he titulado Lo que cuesta seguir a Jesús. Esta es la introducción. Amados, que el Señor nos ayude cada día, nos dé esa capacidad. Miren, cuando usted, y esto voy a darle tarea para la casa, lea la historia de la viuda y el juez injusto. Yo creo que más de alguno lo ha leído. Vuelva a leerla. Y si no la ha leído, búsquela. La viuda y el juez injusto en la Biblia. ¿Sabe? Esa viuda le cateteaba a Dios, o sea, le cateteaba al juez injusto para que le hiciera justicia. Pero el Señor me decía, nosotros no somos ni viuda ni tenemos un juez injusto. Pero lo que el Señor recomendaba y decía, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos. Yo veo a las mamás, tienen una capacidad de darle cosas buenas a los hijos, aunque seamos como el ajo nosotros, pero las mamás tienen esa capacidad de apapacharnos, ¿cierto? Las mamitas que están acá lo dan todo por sus hijos, aunque sean unos ingratos. Amén. Y el Señor dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre os dará qué cosa? El Espíritu Santo. Es que nosotros nos hemos confundido. Pedimos las cosas materiales, pedimos el trabajo, pedimos el dinero, pedimos esto. El Señor dice, pide el Espíritu Santo. Porque si usted y yo tenemos el Espíritu Santo, todas las otras cosas vienen por... Aleluya. Mire que lo conocemos todas estas cosas. El problema es que nos pasamos de conocer y comprender, no lo practicamos. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dávidas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu a quien se lo pida? La solución para un mundo en conflicto, la solución es Cristo. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias por esta palabra, este consejo que usted nos ha dado. Por la bendición, Dios mío, de que a pesar que nos cuesta, a pesar de que somos débiles, a pesar de que flaqueamos muchas veces, pero queremos seguirte, Señor.
Porque usted nos ha seducido, como dijo el profeta Jeremías. Y nos persiste, fuiste más fuerte que nosotros. Y lo has dado, Señor, ese fuego dentro de nuestras vidas para, a pesar de que tu palabra hoy día nos confronta, que tu palabra hoy día nos redarguye, tu palabra hoy día, Señor, tal vez nos ofende. Pero ese fuego que hay en nuestras vidas no lo podemos resistir y queremos seguirte, Señor. Ayúdanos, danos la fuerza, danos la capacidad, la humildad, Padre mío, para aceptar este consejo y seguirte. No queremos, Señor, no queremos más mediocridad en nuestras vidas. No queremos alejarnos de ti. No queremos apartarnos de ti. Señor, entendemos. Sabemos que usted es nuestra cobertura. Conocemos de que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Conocemos tantas cosas, Señor. Comprendemos tantas cosas, Dios mío. Pero que nos cuesta. Pero que nos cuesta vivir como usted nos pide vivir. Por eso damos gracias por Jesucristo. Porque si fuese por nuestros medios, nuestros méritos, ninguno alcanzaría la salvación. Gracias. Gracias, Señor, por ese sacrificio en el madero de la cruz. Como dijo el apóstol Pablo ahí en Romanos 7:24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más gracias damos a Dios el Padre por Jesucristo su Hijo, a quien tú has enviado para justificarnos delante de Dios. Porque aun siendo malos y pecadores, usted sabe dar buenas dávidas a nuestra vida. Señor, usted permanece fiel. Y esta es la grandeza del Evangelio. Pero no queremos seguir siendo mediocres, Señor. No queremos seguir dándote excusas. No queremos, Dios mío, ser hombres y mujeres sin pasión por el Evangelio, sin amor por tu palabra. Queremos vivir lo que predicamos. Queremos vivir lo que aprendemos, lo que leemos, lo que comprendemos. Queremos vivirlo, Señor. Ayúdanos. Gracias. Gracias por esta palabra. Y tu bendición sobre nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Cantamos, Señor.